Gracias, hermano. Amén, hermanos. Pues doy gracias al Señor porque pues tengo este privilegio de conocer esta comunidad y siempre me hice una idea de que esta comunidad estaba allá por Jalpa, ¿sí? Entonces que no entré a esa entrada porque he ido a unas comunidades que se llama Galeana, Jalpa de Méndez. Y siempre cuando voy allá me pierdo, ¿sí? Y en algunas calles de allá he leído que dice Huimango. Por eso siempre tuve una idea de que por allá era, pero con la referencia que me dio el pastor Enoch de la panadería Pan de Vida, eso pues nos ayudó bastante. Y pues doy gracias al Señor por estar aquí conociendo esta obra que Dios tiene aquí en esta comunidad. Y pues quiero compartir algo, hermanos, que va a reafirmar más nuestra seguridad de salvación. Fíjense que todos aquellos, los que hemos creído, los que hemos recibido a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras almas, empezamos a tener esa seguridad de salvación. No somos salvos cuando nos bautizamos, no somos salvos cuando estamos en una iglesia o en una congregación como lo estamos, sino somos salvos por creer y por haber recibido a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras almas. El hombre no puede ser salvo por ser una persona buena, por ser amable, por ser respetable, porque hay gente en la comunidad que dice, si yo soy bueno, no le hago mal a nadie. Es más, si puedo ayudar a alguien, lo ayudo. ¿Sí? Pues la Biblia dice, hermanos, que si una persona muere sin Cristo, está perdido. Pudo haber sido una persona buena en su comunidad. Se le puede recordar, se puede lamentar la ausencia de esa persona, es decir, porque vino la muerte a su vida. Pero si él no aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma, él murió sin salvación. Y yo en esta noche, pues quiero reafirmar esa salvación que ya hay en nosotros. Y es importante, hermanos, que los que estamos dentro de una congregación, dentro de una iglesia, tengamos esa seguridad. Porque lamentablemente en muchas iglesias hay gentes que son de esa iglesia, que perseveran, que son activos, pero tristemente, hermanos, si no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de sus almas, ellos no son salvos. Y tristemente van a morir perdidos. ¿Sí? A los 12 años, yo acepté a Jesucristo como Señor y Salvador de mi alma. A los 12 años. Luego me bautizaron. Y fuimos niños, adolescentes, jóvenes que hemos servido al Señor. Después me fui a un seminario a Mérida a los 19 años y prácticamente desde ese entonces, de esa fecha, esa edad, hemos servido al Señor hasta el día de hoy. Mis hijos también creyeron al Señor a temprana edad y fueron bautizados también casi a los 12, 13 años como yo fui bautizado.
Entonces, hermanos, quiero que reafirmemos más la seguridad de nuestra salvación en esta noche. Si buscamos un texto muy conocido que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 12, es un texto muy conocido que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para ser hijos de Dios, hermanos, hay que hacer dos cosas. Número uno, tenemos que creer en Él. Y número dos, tenemos que recibirlo a Él, pero acá adentro de nuestros corazones. Para ser hijos de Dios, tenemos que hacer dos cosas. Primero, creer en Dios. Creer, hermanos, es confiar. Creer es aceptar todo lo que es espiritual, todo lo que viene de Dios. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Tenemos que creer, hermanos, en ese envío que hizo Dios a este mundo hace más de 2000 años. Envió a su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Es Jesucristo. Es el Señor Jesús. Es el que anunciamos, el que predicamos, el que damos a conocer. El apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese Cristo dentro de nosotros siempre se refleja. La gente puede ver a Cristo en nuestra vida, en nuestras acciones, en nuestro comportamiento, en el estilo de vida. La gente puede ver a Cristo en nosotros. Es triste, hermanos, que hay mucha gente que no da a conocer al Hijo de Dios, a Cristo, en la vida. No está. La gente no lo ve. La gente no lo distingue. Es triste. Ustedes son de esta comunidad. Conocen a la gente. La gente les conoce a ustedes también. Y es que nos conoce la gente, hermanos, por el mensaje que predicamos. Esa palabra que llevamos. Ese mensaje que deseamos que la gente escuche, que la gente haga suyo ese mensaje. Pero a veces la gente no quiere escuchar. No abre las puertas literales de sus casas para que nosotros podamos compartir ese mensaje precioso de buenas nuevas, de gratas nuevas, de salvación. Y la gente te va a conocer: ese joven o esa hermana son cristianos. Se congregan aquí. Entonces la gente, hermanos, va a saber de nosotros por ese mensaje que hablamos allá. Y aunque no lo escuchen, la gente va a decir: son los hermanos de la Bautista. O de la religión que está aquí. A veces no nos llaman bautistas. Esa es una forma como la gente puede conocer que somos cristianos. Y la otra forma, hermanos, es el mensaje que vivimos. Es el mensaje sin palabra.
Yo no me paro en la calle y a los 4 vientos empiezo a decir, yo soy cristiano, soy hijo de pastor, o soy diácono, o soy evangelista. Y la gente, al paso del tiempo, sabrá lo que tú eres. Ya sea que seamos un pastor, que seamos un misionero, que seamos un evangelista, al paso del tiempo, la gente sabrá lo que tú eres. ¿Se dan cuenta? O la gente también va a decir, este no es nada. Este es un mentiroso. Este es un hipócrita. Porque la gente describe lo que ve en nosotros. Entonces, amados hermanos, para ser hijos de Dios necesitamos creer en Jesús, hacer nuestro a Jesús en nuestra vida, que la gente no pueda ver el yo en nosotros, que pueda ver a Cristo en el centro de nuestro corazón. Y miren ustedes, hermanos, que el mensaje que se vive, el mensaje que se practica, ese mensaje impacta, hermanos, a la gente. Porque la gente puede decir, yo quiero ser como esa familia. Yo quiero ser como ese hermano. La gente se da cuenta cómo vivimos nuestro verdadero cristianismo. Entonces, creer. Lo contrario de no creer es dudar. Dudar. La gente debe conocer mi vida creyendo, confiando, mostrando a Cristo que es el Hijo de Dios. Saben ustedes, hermanos, que tradicionalmente se va a celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en este mes. Ya la gente se está preparando. La gente está haciendo preparativos. Quieren honrar el nacimiento del Hijo de Dios. Pero saben, hermanos, nosotros somos ese pesebre donde Cristo ha nacido. Ya Cristo nació en nosotros. Cristo vive con nosotros. Cristo reina en nosotros. Su nombre es puesto en lo alto por nosotros. Quiere decir, hermanos, que nosotros siempre debemos de vivir confiando, creyendo en quién ha sido el medio de mi salvación. Como dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino. En ese camino debo de estar. En ese camino yo debo transitar. Yo soy el camino, la verdad que debo creer, que debo de vivir, la verdad que debo sostener, que debo defender, la verdad. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto me hace un verdadero cristiano. Nadie va al Padre si no es por mí. Por eso, hermanos, es importante que nosotros creamos en ese Cristo.
Yo sé que ese Cristo, mi Cristo, está conmigo, está con mi hijo en Playa, está con mi hija en Comalcalco, está con mi hijo en Tampico, está con mi papá en Tepic, Nayarit. Y yo sé que ese Cristo está con todos aquellos que le creen, que le aman y que le sirven. Eso creo de mi Cristo. Nada lo limita. Nada lo separa de mí. Él ha dicho, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se dan cuenta, hermanos? La gente entonces debe conocer que soy un cristiano. Así se le llamó en Antioquía a ese grupo de seguidores de Cristo. Por primera vez se les llamó cristianos, porque hablaban de Cristo, testificaban de Cristo, daban testimonio de Cristo, compartían a la gente las obras de Cristo, y que Cristo era un modelo, un ejemplo. Hermanos, tenemos que creer en Él. Creer es confiar. Una persona dijo así a un grupo de gentes: ¿cuántos creen que yo puedo caminar en una cuerda, una soga o una lía, como lo podamos entender? ¿Cuántos creen que yo puedo caminar por esa soga, por ese hilo? Y todos dijeron sí. Y esta persona se subió a la cuerda y empezó a caminar. Después se bajó y preguntó a la gente: ¿cuántos creen que puedo caminar nuevamente la cuerda con uno de ustedes sobre mí? ¿Qué creen que contestó la gente? Nadie contestó nada. Porque esta persona sí era capaz de subirse nuevamente y caminar con alguien encima de él. Pero no había esa persona que se pudiera subir encima de él. Y muchas veces, hermanos, en algún momento de nuestra vida, a veces dudamos. A veces desconfiamos. A veces ponemos en tela de juicio el obrar de nuestro Dios. Sí, Dios sanó al problema de cáncer de alguien, pero no creo que lo haga con este integrante de mi familia. O no creo que Él pueda hacer algo en mi vida. En algún momento, hermanos, hay disturbios de nuestra fe, de nuestro creer. ¿Sí? Entonces, hermanos, para que seamos hijos de Dios, necesitamos creer de verdad. Se dice también que unos niños, entre ellos, a veces hablan de sus cosas. Alguien decía: mi papá tiene una casa y tiene terrenos y tiene carros y tiene mucho dinero. Y así los niños estaban comentando lo que ellos ven que pasa, lo que ellos ven, cómo vive la familia donde él está. Y había un niño que no decía nada. Y ellos le preguntaban: ¿y tú di algo? Y el niño no quería decir nada. Pero después de tanta insistencia de los demás que él dijera algo, él dijo algo sorprendente, hermanos. Él dijo así: mi papá tiene fe en Dios.
Y todo lo que mi papá le pide a Dios, Dios se lo da. La pregunta es, ¿sabía ese niño lo que decía? Es lo que él veía en su casa. Ese era el ambiente de su familia. Sí sabía el niño lo que decía. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros podemos impactar con nuestro cristianismo? Sobre todo en el creer. Todos tenemos, hermanos, relaciones en familia, con nuestros padres, con nuestros hijos, con los vecinos, compañeros, con el tortillero, el gasero. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué ven ellos en nosotros? ¿Pueden distinguir ellos un verdadero cristianismo? ¿Pueden decir ellos, ustedes son religiosos, verdad? Porque ese es el término que usan ellos para hablar que somos evangélicos, que somos cristianos, que somos discípulos o seguidores de Jesús. Entonces, hermanos, el creer es importante para ser hijos de Dios. Y usted me puede decir, sí, hermano, eso lo sabemos. Muy bien, qué bueno. Pero hay mucha gente aquí en la comunidad que no sabe que para ser hijos de Dios tienen primero que creer en Él. No creer como cree el mundo. Creer de todo corazón. Alguien dijo que del corazón acá a la mente o a la cabeza hay 30 centímetros y que muchos van a perder el cielo por 30 centímetros. Porque no creen acá, creen acá. Yo escuché a algunos artistas que decían, todos somos hijos de Dios. Y la gente contestaba, sí, sí, todos somos hijos de Dios. Y muchas veces no es así, hermanos. Todos podemos ser creación de Dios, sí. El malo, el bueno, el rico, el pobre, todos somos creación de Dios, pero hijos de Dios solamente cuando creemos en Cristo y cuando lo recibimos como Señor y Salvador de nuestras almas. Cuando le damos el control de nuestra vida a Él, entonces somos hijos de Dios. La otra cosa, hermanos, que necesitamos para ser hijos de Dios y que tenemos que hacer es recibirlo, hermanos. Recibirlo. ¿Dónde? En el corazón. Que Él entre al corazón. Que haga su morada en nuestro corazón. Que viva, que reine. Que Él tome el centro de nuestro corazón. No que lo aislemos. No que esté allá en la orilla. No. Que Él tome el centro de nuestro corazón. Porque a veces, hermanos, Él está destronado en muchos. Porque reina en el ser humano el yo. Santiago, el apóstol Santiago dice en su carta que muchas veces cuando hacemos planes deberíamos de decir si Dios quiere. Si Dios quiere. Mañana voy, hago, si Dios quiere. Pero mucha gente, hermanos, vive destronando a Dios, aislando al Señor, marginándolo.
Una vez alguien sacó su cartera y me dijo, esto es mi Dios. Esto es mi Dios. Con esto hago lo que yo quiera. Imagínense. Entonces, hermanos, en esta comunidad habrán gentes donde solamente reinan en el yo. No está Cristo allí. Y por eso nosotros en algunas ocasiones, a veces caminamos, llegamos a una casa con la intención de que alguien nos regale un momento de su valioso tiempo y poder compartir el evangelio de las buenas nuevas, de las gratas nuevas. El evangelio, hermanos, es Cristo en este mundo. Cristo que ha sido enviado del cielo a la tierra para traer plena salvación a la humanidad. Que muy pocos ya tenemos esa experiencia de conocer a ese envío de Dios a este mundo, es su Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos, a veces llegamos nosotros a los hogares, las familias nos abren sus puertas de sus casas, nos atienden bien, siéntense, pasen, les ofrezco algo, qué bueno, es cómodo. Y yo siempre digo que cuando una persona nos atiende así, nos sentimos bien, físicamente, humanamente hablando. Y así como nosotros somos recibidos en esa casa, con esa familia, así también Jesucristo se quiere sentir, no en una casa, en una sala como lo que he mencionado, sino acá adentro del corazón. Así se quiere sentir Jesús, aceptado. Entonces, amados hermanos, Jesucristo debe sentirse bien en lo más profundo de nuestro corazón. Por eso decía hace un momento que nosotros podemos reafirmar la seguridad de la salvación. Todo lo que estamos escuchando, podemos decir efectivamente, yo ya tengo a Cristo como decía el himno, mi Rey soberano. Él es mi todo. Todo lo que yo necesito lo encuentro en Él. Eso es precioso si lo sentimos así. Y Cristo sabe también que esto es así. Entonces, hermanos, cuando nosotros recibimos a Cristo como el Señor y Salvador, lo hacemos nuestro aliado. Entonces, hermanos, dice Jesucristo en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él es el que da la potestad, da la autoridad cuando una persona cree y le recibe de que esa persona es hijo o una hija de Dios. Juan 14:2 dice así, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿De quiénes van a ser esas moradas, hermanos? De nosotros, de los que son hijos de Dios. Supongamos que esta casa es mía, esta casa, con mi esposa Lucy. Es una suposición. Cuando yo muera, ¿de quién va a ser esa casa? De los hijos.
los que son hijos legítimos. Los hijos legítimos tienen derechos y ante las leyes de que esta propiedad pase a ser de ellos. Así es el cielo. ¿De quiénes van a ser esas moradas? Esas mansiones. Es el mundo celeste. Más allá del sol, como dice el himno, ¿de quiénes serán esos lugares celestiales? De los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Los que han creído en Él, los que le han recibido como el Señor y Salvador de su alma. De ellos serán aquellos lugares que están preparados allá en las mansiones celestes. Yo tengo algo allá. El apóstol Pablo decía, nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Yo voy para allá. ¿Cuándo voy a llegar allá, hermanos? Cuando yo muera aquí. Es decir, que la muerte va a ser la puerta para llegar allá. Si yo en estos momentos caigo aquí, hermanos, por un infarto, en ese momento cuando yo caigo, mi alma se va. Mi alma se va hacia donde yo decidí. Y el cuerpo aquí se va a quedar. Lo van a lamentar, lo van a llorar, lo van a velar por 2 o 3 días. Muchas cosas van a decir de mí. Que era un buen pastor, o que era un buen esposo, que un buen padre, un buen vecino, tantas cosas. Pero ya mi alma se fue a donde yo decidí en vida. El cuerpo lo van a llevar al cementerio y ahí se acabará la carne, ¿sí? La materia. Y dice la Biblia que la muerte es un misterio, porque en esa tumba se va a levantar un cuerpo transformado, glorioso, inmortal, en el día de la resurrección. Entonces, hermano, no puede otro hijo hacer un reclamo. Por ejemplo, esta casa es mía. Con hermana Lucy, al morir nosotros, esta propiedad pasa a ser de nuestros hijos, o nuestros hijos reclaman, y es de ellos, porque fueron hijos legítimos. No puede otro hijo, no porque haya tenido otros hijos. Por ejemplo, un hijo del hermano no puede reclamar esto. Es que yo quiero, no, los hijos legítimos de la familia Ventura Sánchez tienen los derechos. Así que, si alguien no es hijo de Dios, no puede reclamar un derecho allá en las mansiones celestes. ¿Y qué decía Jesús? Muchos me dirán en aquel día, en tu nombre hicimos tantas cosas, y yo les diré, no les conozco. ¿Se dan cuenta, hermanos? Mucha gente hace planes. Yo estaré allá. Allá voy a ir al cielo. Pero si no ha creído, si no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de su alma, no, hermanos, no tendrá nada.
Nada le espera allá en las mansiones celestiales. Por eso es importante que nos aseguremos ahora en vida a dónde pasaré la eternidad después de esta vida. No sea, como dice el apóstol, que haya yo corrido en vano. Es triste, hermanos, que hay agrupaciones que enseñan no la verdad, y hay gente de sus filigreses, hermanos, que recibe y abraza esas enseñanzas y las cree y las sostiene y las defiende. Es triste. Por eso es importante, hermanos, que en nuestra vida hagamos un alto. ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿En quién he creído? Pablo dijo, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hagamos ese examen. ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? ¿Cómo he avanzado? ¿Cómo he crecido en mi vida? ¿Estoy madurando bien, hablando espiritualmente? ¿Están claras mis ideas, mis pensamientos de lo que quiero, hablando espiritualmente? Tenemos tiempo, hermanos, para hacer un análisis de dónde estamos. Algo sí quiero decir, hermanos, que la iglesia del Señor, la iglesia verdadera, tiene una enseñanza confiable. Y nosotros, hermanos, las iglesias bautistas, tenemos una enseñanza muy confiable, muy segura. Gracias damos al Señor por la gente que tenemos en nuestras iglesias bautistas. Decía el pastor Guadalupe de la Cruz, él vino de una agrupación, de una denominación, no mencionó el nombre, pero él dijo, aquí encontré lo que allá no había. Pastor Guadalupe fue uno de los hombres pioneros de la obra bautista acá en Tabasco, en la zona de la Chontalpa. Y antes de morir, cuando era un anciano, cuando perdió la vista, él decía, voy a morir en la raya. Y así fue, hermanos. Es decir, en las enseñanzas, en la doctrina, en la convicción. Solamente los que son hijos de Dios estarán allá en las mansiones celestes. ¿Qué hay allá en las mansiones celestes? Ahí está Dios. Ángeles, arcángeles, serafines, querubines, grandes y santos hombres de la Biblia. Allá están. Para allá voy. Yo voy a ser parte del pueblo de esa nación celestial. Pero no cualquiera va a llegar a reclamar un derecho allá. Solamente los que son hijos de Dios. San Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué hermoso mensaje, hermano, hay allí. El que oye mis palabras y cree al que me envió. ¿Y quién envió a Jesucristo? Dios, su Padre.
Así dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y eso es lo que dice Juan 5:24. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Primera de Juan 5:11 dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El versículo 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿A dónde debo de tener al Hijo? Acá, adentro de mi corazón. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amados hermanos, esto es algo que ya experimentamos en nuestra vida física y en nuestra vida cristiana. Ya yo creí en el Señor Jesucristo. Lo acepté en mi corazón. Él está dentro de mí. No hay lugar para nadie más. Hay un coro que cantábamos cuando éramos chavitos que decía, si el diablo viene a tu corazón y te dice, déjame entrar, dile, no, 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 porque Cristo vive en mí, aquí no hay lugar para ti. Es que Cristo, hermanos, está ocupando ese lugar en nosotros. Y dice el apóstol Juan que el maligno sabe dónde está Cristo, dónde vive Cristo, dónde reina Cristo. El maligno lo sabe. Se da cuenta. El maligno sabe dónde Jesucristo toma el control de esa vida. El maligno lo sabe. Por eso dice el apóstol Pedro que el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Pero sabe, este no lo toco. Ahí está Cristo. Y es que donde está Cristo, hermanos, hay seguridad. Hay confianza. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahí está Cristo. El apóstol Pablo decía, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si yo muero en este día, hermanos, yo ya sé a dónde voy. Y la hermana Lucy también. Cuando nuestros niños eran jóvenes que estaban con nosotros, que nosotros salíamos, veníamos a esta zona desde Tenosique, la hermana Lucy le decía a mis hijos, hijos, véannos, porque vamos a salir. Pero no sabemos si vamos a regresar. Eso es seguridad. Porque nosotros vamos y venimos confiando en nuestro Señor, haciendo la obra de nuestro Señor, y no sabemos si en este regreso a casa, que no podemos llegar a la casa, si no Él nos llama a su presencia, pues ya estamos listos. Estamos preparados. ¿Sí? Entonces, hermanos, seguridad de salvación es saber, sentir que si yo muero hoy, yo sé a dónde voy. Eso es seguridad de salvación, hermano. Si usted dice, pues yo no me quiero morir porque es que yo no estoy seguro, entonces hay problemas. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que alguien nos esclarezca, el pastor, hermano, ayúdenme con la seguridad de mi salvación. Tengo duda, tengo miedo. Conocimos a una hermana
ancianita, ya en algunos momentos cuando nos avisaban, pues íbamos porque quizá ya era el momento de que tenía que morir. Y yo le hice una pregunta una vez, hermana, si Dios le dijera en estos momentos, hijita, vente conmigo a mi casa. Ven a reinar conmigo a mi casa. No tendrás enfermedades, no tendrás carencias de nada, sufrimiento. Vente conmigo a mi casa. ¿Qué le diría a usted, hermano? ¿Qué creen que contestó ella? Que no. Por sus nietos, mis nietos. ¿Sí? Y claro, no pasó mucho tiempo y la hermana falleció. ¿Sí? Pero imagínese que Él nos llame y le digamos no. Todavía. Mi familia, mi esposo, mi esposa. Hermanos, debemos estar preparados. Y debemos anhelar ese lugar que Dios tiene reservado, preparado para los suyos. Para los suyos. Será de gran bendición, hermanos, que algún día yo sea parte de esa ciudad, de esas mansiones celestiales que Dios ha preparado para los suyos allá, más allá del sol, como dice el himno. Amados hermanos, que esta enseñanza reafirme más lo que yo ya sé. Y que yo pueda ayudar a alguien de mi familia, de mis conocidos, que yo pueda decirles a ellos que para ser hijos de Dios e ir a ese lugar que Dios ha preparado para nosotros, hay que hacer dos cosas: creer en Él y recibirlo acá en el corazón. Que usted pueda compartir a esos amigos, hermanos, de lo que Dios ha preparado para los suyos. Alguien dijo, el cielo ha sido preparado para gente preparada. ¿Sí? Entonces, no cualquiera que quizá dice, yo quiero estar allá, voy a ir, pero no hay preparación. Yo creo que cuando nosotros viajamos, hacemos planes, hay preparativos desde días o semanas o quizás meses para aprovechar alguna promoción de vuelos, ¿verdad? 2, 3 meses ya compramos el boleto para X estado aquí de México. Hermanos, lo mismo para ir al cielo. Debemos estar preparados. ¿Sí? Debemos estar listos. Y esto no solo lo sabemos, también nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que con este mensaje podamos ser alentados como hijos de Dios a vivir un verdadero cristianismo y poder ayudar a alguien, hermanos, que quizás está confiado, pero podemos decir a él que él tiene que comprometerse a ser un hijo de Dios y solamente por creer y recibir a Jesucristo en el corazón. Que Dios nos bendiga, hermanos, puesto de pie. Vamos a hacer una oración. Padre amoroso, te doy gracias por este momento que me has dado el privilegio de compartir este mensaje sobre la seguridad de nuestra salvación. Bendice este mensaje en cada mente, en cada corazón, y que lo que no hayamos entendido, que tu Espíritu Santo nos dé la iluminación, la comprensión, para que podamos entender este mensaje de tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por este privilegio de que tu palabra una vez más la podamos escuchar para que nosotros reafirmemos, nos comprometamos, nos aseguremos de lo que somos, de dónde estamos,
hacia dónde estamos yendo, nuestro avance, nuestros frutos, nuestras obras, que todo será importante para aquel día cuando podamos estar en tu presencia. Bendice, eterno Dios, este mensaje que pueda palpitar en nuestras mentes, en nuestros corazones. Por todo esto oramos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Siéntense.